¿Qué tal? Vamos a continuar con la segunda parte del video sobre la propuesta de matriz de marco lógico for dummies. Veamos el fichero Excel que puedes descargar desde el blog del SNP, como ya se explicó antes, ¿no? Este es un poco la vista general de la propuesta, ¿no? Es la matriz de marco lógico, pero desagregada en lo más posible en sus cuatro columnas clásicas, ¿no? Como son objetivos, columna de indicadores, medios de verificación y supuestos. En este video lo que voy a tratar es de un poco explicar la lógica de una matriz de marco lógico, ¿no? Aunque parezca redundante. El tema es el siguiente. Tú has estructurado una propuesta de proyecto que has considerado que es la socialmente más adecuada para solucionar un determinado problema, ¿no? ¿Esto cómo lo has hecho? Lo has hecho pues a través de un proceso de identificación, ¿no? El cual se ha traducido en la construcción de un árbol de medios y fines, como vemos aquí, ¿no? Y como lo habíamos visto en el primer video, donde este fin último va a representar un fin social, un objetivo máximo de la sociedad, una cuestión un poco macro, a la cual el proyecto va a contribuir con una parte, ¿no? Pero que definitivamente para alcanzarlo va a requerirse mucho más de otros proyectos. ¿Qué otra cosa es importante de esto? Es el objetivo, o lo que se va a llamar en la matriz, el propósito. Y los medios fundamentales, ¿no? De los cuales se extrae la alternativa de solución que nos determina una estructura. ¿Una estructura de qué? Una estructura de los componentes que va a tener la propuesta de proyecto. En este caso, como se trata de un proyecto arqueológico, donde no hay muchas variantes, se ha tenido a bien tener una sola alternativa de solución. Y por eso es que, como se ve en el árbol y en el análisis de medios fundamentales, solo se configura una alternativa con tres componentes, ¿no? O tres acciones, que son estas. Ahora, estas tres acciones que estamos planteando acá deberían reflejarse de manera lógica en otra parte del proyecto. ¿Dónde es eso? En la estructura de presupuesto. Este es el presupuesto de esa alternativa, ¿no? Entonces, como vemos, están las partidas, o sea, los componentes principales, como el componente 1, que es la recuperación del patrimonio. Vamos a ver. Componente 2, la implementación del circuito. Componente 3, difusión y sensibilización. Claro, cada componente, como verás, tiene sus actividades. Por ejemplo, el componente 1, recuperación del patrimonio cultural, tiene la actividad de obras provisionales, tiene la actividad de trabajos preliminares, la actividad de excavación con fines de conservación, la actividad de registro con fines de conservación, la actividad de restauración y la actividad otros. Desde luego, cada una de estas actividades tiene a su vez tareas, ¿no? Entonces, esto de aquí también refleja que es cómo está armado el proyecto. ¿Por qué? Porque si tú lo ves, el proyecto no es más que un proceso que está compuesto de subprocesos, que vendrían a ser estos componentes, ¿no? Los tres componentes que se ha planteado, actividades y tareas.
En realidad esa es una clasificación tradicional. Si uno lo ve de una manera más, más plana, ¿un proyecto qué es? Un proyecto es un conjunto de actividades ordenadas de una determinada manera para hacer más fácil el trabajo o el estudio. Entonces, en el presupuesto también hay una estructura subyacente a la alternativa planteada de solución, ¿no? Del problema, lo cual muchas veces no se aprecia en muchos estudios. La alternativa dice una cosa y la estructura del presupuesto dice otra. Ahora bien, entonces como ya hemos visto, el, el árbol de medios y fines se traduce en estructura de presupuesto, la cual también se debe traducir en la matriz de marco lógico, ¿no? Entonces vamos a ver la matriz de marco lógico modificada, ¿no? O la que se está planteando, que es una matriz de marco lógico a la cual hemos llamado for dummies. Está, como ven, es simplemente las columnas desagregadas de manera tal que usted le sea más difícil cometer errores. No estamos diciendo que sea imposible, pero le sea más difícil. Como vemos, tienes la columna de objetivos, que está dividida en unas tres subcolumnas que son de jerarquías, una columna de narrativo, otra de costos. Tienes la otra columna de indicadores que divide la columna indicador en las características que tiene un indicador. ¿Qué es un indicador? Un indicador es una es puede ser un cálculo o puede ser un instrumento que nos va a servir para medir algo. En este caso, ¿qué mide? Mide pues los objetivos. Y bueno, está desagregado pues en nombre, fórmula de cálculo, unidad de medida, el basal, que es el estado actual del indicador, el valor actual del indicador, la meta, que sería el valor futuro del indicador, el tiempo, en cuánto tiempo esperamos que se consiga ese valor futuro. Tenemos aquí los medios de verificación, que están también muy desagregados en las características que debe tener el medio de verificación. El medio de verificación es, muy bien, tengo el indicador, pero ahora ¿de dónde consigo la información para que mi indicador trabaje y me bote el resultado, el valor que me sirve para medir? Entonces, están las fuentes de información, el método de recopilación que se descompone en tres preguntas: cómo recopilo, qué nivel de desagregación voy a usar, qué unidad de medida, quién lo va a hacer, el responsable, qué tipo de análisis voy a usar, con qué frecuencia voy a hacer esta recolección de información y para qué me va a servir esta información una vez que la tenga, en qué formato lo voy a presentar y cómo voy a distribuirlo. Ahora en el tema de los supuestos. En el tema de los supuestos se explica porque en la realidad nosotros hemos planteado un objetivo, ya tenemos cómo medirlo y tenemos la fuente de información que nos va a permitir construir el indicador para poder medir dicho objetivo. Pero ese es en un contexto de, de total certeza. Pero nosotros vamos a conseguir ese objetivo siempre y cuando se cumpla algún supuesto. ¿Por qué? Porque la realidad es a veces esquiva y nos plantea circunstancias que no teníamos planeadas. Entonces nosotros decimos, esto se va a cumplir siempre y cuando ocurra esto. Por eso es que se plantea el supuesto. Entonces, en esta columna básicamente este es el supuesto, en la columna de redacción, y lo que está acá es la desagregación de las características que tiene un supuesto. Un supuesto tiene la característica de cantidad, calidad o cualidad, y tiempo o plazo. Muy bien, vamos a cortarlo aquí porque, como le dije, YouTube no acepta videos muy largos y vamos a terminar esto en un último video.